nos vamos de viaje y vamos a viajar a la que probablemente sea la ciudad más visitada del mundo y con razón. Se la visita por sus monumentos, por sus museos, por su cultura, por su gastronomía, por su gente, por su forma de vivir. Es París. Pero París también tiene sus misterios, sus lugares peculiares. Y para conocernos nos visita Fernando Blasco, que es escritor, es periodista, vive en París y es un profundo conocedor de los lugares de los que nos va a hablar. Fernando, muchísimas gracias, bienvenido a Días Extraños. Bien hallado, Santiago, muchas gracias por esta oportunidad de conversar contigo y con tus oyentes en DEX. Oye, Fernando, ¿cómo empezó tu relación con París? Mi relación con París empezó de golpe porque allá por el 2012 yo estábamos viviendo en Barcelona con Julia, con mi mujer, que es artista plástica y cantante también, y no nos hallábamos laboralmente. Entonces a ella le salió una oportunidad en París que, bueno, decidimos tomar sin mucha duda, a pesar de que mi nivel de francés era prácticamente nulo, ¿no? Pero empezamos en el 2013 la aventura y, bueno, desde entonces estamos aquí en esta ciudad hermosa y violenta y encantadora. Cuando uno se acerca a París como turista, pues oye, pues sí, los puentes del Sena, el Louvre, la Torre Eiffel, el Arco de Triunfo, los Campos Elíseos. Pero hay un lugar, si sobre todo eres extrañólogo, si te interesan los temas de días extraños, que yo creo que es de obligada visita, y es un cementerio. Un cementerio que es de los más peculiares del mundo, de los más encantadores, si se me permite el utilizar este término, y es el cementerio de Père Lachaise. Exacto, el cementerio de Père Lachaise, que está en el distrito 20 de París, es decir, en el este de París, que debe su nombre al confesor de Luis XIV, François Lachaise. Lachaise, si lo traducimos, no queda muy bien como apellido porque quiere decir la silla, pero lo han juntado y queda muy chic. ¿Sí? Y ocupa unas 44 hectáreas en la capital francesa, que es un territorio muy importante, ¿no? Es, como bien sabes, uno de los cementerios más visitados del mundo, porque, bueno, tiene calles empedradas, arboledas, y además la cantidad de personas importantes que descansan allí, que lo hacen como una reunión VIP de los siglos, ¿no? VIP del arte y de la cultura, ¿no? Sobre todo. Pero hay, bueno, muchas historias en el Père Lachaise, muchas son conocidas, casi turísticas, como por ejemplo tal vez la más famosa de ella, que es la tumba de Jim Morrison, sí, que es visitada cotidianamente, y sobre todo el 3 de julio, que es el aniversario de su fallecimiento, que se hacen reuniones multitudinarias allí. La gente va a emborracharse y, bueno, a rendirle culto a aquel artista que murió en París. Bueno, la tumba sí se puede ver, porque está debajo de un montón de pintadas, colillas de cigarrillos normales y de los otros, botellas de licor. Sí, porque aparte de la borrachera, evidentemente el tributo que le rinde la gente que lo adora a Jim Morrison es eso, ¿no? Es como los testimonios de las juergas. Bueno, la tumba de Jim Morrison, o la tumba presuntamente de Jim Morrison, que diríamos en el mundo de la conspiración, porque hay una teoría de conspiración que dice que Jim Morrison en realidad sobrevivió a su propia muerte y que lo que hay enterrado ahí es un ataúd que tiene, pues yo qué sé, un leño de gran tamaño dentro. De hecho, hay indicios que apuntan en ese sentido.
irregularidades en el certificado de defunción, movimientos extraños en la cuenta corriente de Jim Morrison después de muerto. Incluso alguien sacó una novela que tampoco fue un éxito precisamente, pero bajo el nombre de Jim Morrison. Es un inciso que de repente me he acordado de él y que a lo mejor no sirve de otra cosa más que para haberte estropeado el relato. No, lo enriquecés, por favor. Además, yo no conocía esta versión de que había sobrevivido a su propia muerte, Jim Morrison. Así que lo escucharé con mucha atención y deleite. Oscar Wilde, uno de mis escritores favoritos, no solo por su obra, sino por su vida y por su biografía y por las cosas que decía. Yo cito mucho esa frase suya que dice que lo mejor que puedes hacer en la vida es ser tú mismo, porque todo lo demás está cogido. Oscar Wilde también está enterrado allí. Está allí y es otra de las tumbas más visitadas y con una particularidad: la gente, sus admiradores, ya sea admiradores de su obra literaria o de su vida, porque sabemos la historia de Oscar Wilde, que fue exiliado condenado y exiliado de Inglaterra por crímenes de lesa decencia en aquella época, y el tributo que le rinde la gente es muy curioso, que es pintarse los labios y dejar la huella de ese beso. ¡Qué bueno! En el mármol de la tumba, que es una tumba enorme, es un bloque de granito enorme, con el nombre evidentemente, y está lleno de besos hechos de lápiz labial. Pues no sé yo si ahora con esto del COVID esa costumbre persistirá. Claro, porque estamos hablando de una práctica, en fin, dudosamente higiénica, aunque muy bonita y romántica, qué duda cabe. Hace un momento, a micrófono cerrado, me comentabas que había una tumba curiosa, porque la escultura que la decora tenía, no recuerdo si el trasero pulido, porque la gente se lo tocaba mucho. Sí, bueno, sí, en realidad no es el trasero, sino es el delantero. Anda, qué atrevida la gente. Te cuento la historia. La estatua es la de Victor Noir, que es un periodista francés, evidentemente, de la época de la Comuna de París, que tenía la fama, cuando estaba vivo, ¿sí?, de estar bien documentado, como se decía en mi barrio. Vaya. Antiguamente, y ahora de muerto, que su estatua tenía un cierto poder de transmitir la fertilidad a los hombres vivos, que tal vez a las mujeres también, que digamos pasaban su mano por, sálvase a la parte delantera de la estatua. Y de esa manera está, bueno, al pasar por la tumba de Victor Noir, está desgastada y bien desgastada el pantalón, digamos, ¿no? El padre del espiritismo, Allan Kardec, que puso de moda esta doctrina en todo el mundo, es otro de los actuales residentes de este cementerio y creo que era hasta visitante en su día y invocaba a los muertos. Bueno, tal vez sea invocado en este momento, ¿no? Y sobre todo porque la tumba de Kardec es el centro de muchas reuniones esotéricas de fanáticos de esta práctica, o simplemente practicantes, que se reúnen allí en el cementerio de Père Lachaise a invocar, supongo que tal vez al mismo muerto que allí reside, ¿no? Las inscripciones, los epitafios, las placas que hay en las tumbas, pues también serían cosa de estudio. Hay una en concreto, una que dice simplemente una frase que luego se hizo popular: no es no. Bueno, en realidad es uno de los misterios sin resolver, al menos por la información que yo manejo, y no es precisamente una tumba, sino es una placa que hay en el columbario, que es donde están las cenizas de los muertos, y que simplemente dice eso: no es no. Es un mensaje claro y que en realidad despierta a una imaginación frondosa, claro, cómo habrá sido. Sí, muy ambiguo, y bueno, muchas posibilidades para la historia que lleve esa inscripción a esa placa en ese sitio, ¿no? No es no.
A ver, a Jim Morrison le dejan cigarrillos de diversas composiciones, no vamos a entrar en materia, y además botellas de licor. A Oscar Wilde le dejan besitos en la lápida, pero ¿a quién le dejan magdalenas? Bueno, a cualquier amante de la literatura francesa se dará cuenta o imaginará que es a Marcel Proust. En la tumba de Marcel Proust aparecen pues, frecuentemente magdalenas en evocación de aquella historia de la magdalena de Proust, que el sabor de la magdalena tenía el poder de evocar recuerdos de su infancia, ¿no? El poder evocativo de los sentidos, para resumirlo mejor. Y luego hay tumbas decoradas con cosas diversas. Mira, te voy a contar una historia que seguramente a lo mejor muchos oyentes que me siguen desde hace tiempo la conocen, pero alguno habrá que no. Y es que en Massachusetts me encontré una tumba que tenía una pequeña mecedora como monumento funerario. Estaba en la tumba de una niña llamada Pearl, que, bueno, era hija de un médico, murió de una enfermedad, y resulta que esa mecedora, que está reproducida a escala 1:1, esa mecedora para una niña de corta edad, era su objeto favorito, le tenía especial cariño. Así que el médico, devastado como estaba por la pérdida de su hija, pues decidió que se la llevase de alguna forma al otro mundo. Y a día de hoy esa tumba está perpetuamente cubierta de juguetes, de muñecas, de peluches, de todo lo imaginable, de dulces que le pueda gustar a un niño. Pero en nuestro cementerio parisino resulta que también hay algunas tumbas que están decoradas con objetos reproducidos en mármol, objetos diversos y que tienen un significado. Sí, yo quería destacar dos. Una es la de Mireille Albrecht, que es escritora, galerista, una mujer viajera del mundo, francesa, y la tumba consiste en una silla barroca en colores azul, blanco y rojo, que son los colores de la bandera francesa, como sabemos, y de muchas otras, que está en equilibrio sobre la lápida. Sobre una pata inclinada está en equilibrio sobre la lápida de la señora Albrecht. Y la otra es de Klaus Schaap, que es el inventor del telégrafo óptico, allá por el siglo XVIII, que es como una montaña pequeña de piedras cubiertas de musgo, que esto es lo más curioso para mí, porque es algo vivo que está sobre la tumba, y que está coronada por un telégrafo que, bueno, es un homenaje a su invento y a lo que lo hizo inmortal. Supongo que parte de lo que hace famoso este cementerio es la larguísima lista de celebridades del mundo del arte, de la ciencia, de la literatura, de la música. Chopin está ahí, ¿no? Bueno, Molière, Edith Piaf, Yves Montand con su mujer Signoret. Bueno, el cementerio es enorme. Que mucha gente se cree que es un personaje simplemente literario, como Sherlock Holmes, y no, hubo un Cyrano de Bergerac. Sí, Cyrano de Bergerac también, sí, señor. Sí. No, es así. Después fue personaje literario. Pero sí, no, el cementerio es enorme y el tiempo es tan largo aquí en París que todo convive en esta ciudad hermosa. Entonces, bueno, pues personajes de diferentes tiempos conviven ahora en su descanso. Y sobre todo, como decíamos al principio, artistas, Isadora Duncan también, pues hay muchos personajes descansando en el Père Lachaise. Bueno, y decíamos Chopin, en realidad podríamos decir que parte de Chopin está en el cementerio. Sí. En realidad Chopin pidió que cuando él muriera le quitaran el corazón y lo llevaran a su tierra natal, a Polonia. Hay dos versiones. Una porque tenía miedo a ser enterrado vivo, que es la más pragmática. La más poética es porque quería que su corazón, como muchos exiliados lo desean, descansara en la tierra que lo había visto nacer. Yo me quedo con la segunda, si me permitís. Yo también. Es la más bonita.
Pues vamos a cambiar de tercio, aunque seguimos de alguna forma en el mundo funerario. Porque las catacumbas de París, bueno, en cierto sentido sí son un cementerio, pero... Es muy difícil. Sí, es difícil de catalogar. Sí, si lo queremos definir simplemente, es un lugar turístico, por un lado, pero también es una fosa común. Porque hay enterrados casi 6 millones de parisinos. Caramba. Que, bueno, la historia fue... Las catacumbas en principio eran una mina de piedra calcárea de la época de romana, porque los romanos estaban por la zona, ¿no? Y en el siglo XVII los cementerios de París se vieron desbordados y hasta convertirse en algo insalubre, en un problema de salud pública. Entonces decidió la municipalidad quitar a los muertos de los cementerios, agruparlos todos en estas catacumbas que fueron habilitadas al efecto, ¿no? Estas antiguas minas que fueron habilitadas al efecto. Si uno visita las catacumbas, no es que están así amontonados los huesos, sino están apilados, clasificados, cada fémur encima de su fémur, las calaveras también una encima de la otra. Es entre divertido, friki e impresionante visitar las catacumbas, pero no solo por eso, sino porque las catacumbas en sí son una serie de laberintos que creo que nadie conoce bien. Están habilitadas un 10% solamente de todo el sistema laberíntico. Una de las partes de las catacumbas sale a la red de metros, otra sale a la red de alcantarillas. Es un lugar oscuro y con muchísimas historias. Cuando se habla de las catacumbas de París, aparte de todas estas acumulaciones de huesos colocadas de forma más o menos estética, más o menos ordenada, llama la atención las dimensiones. Es tan grande que tiene su propio cuerpo de policía. Por el orden de seguridad, claro, porque como te decía, está habilitado a la visita solo el 10% del sistema de laberintos. Entonces hay un puesto de policía que patrulla las catacumbas durante todo el horario de visita para evitar que ningún despistado o ninguna persona con espíritu aventurero indómito pues decida adentrarse por los lugares prohibidos, que además pueden llegar a ser peligrosos. Incluso hay una historia de adolescentes, 2 adolescentes que se perdieron en las catacumbas, estuvieron 3 días perdidos, deambulando, hasta que pues tuvieron que venir a rescatarlos, evidentemente. Bueno, supongo que, y espero que esa sea la única o la mayor anécdota en ese sentido, porque no se ha perdido nunca nadie para siempre, ¿no? Pues no lo sabemos porque no ha sido encontrado. También es verdad. Pero de todas formas, el lugar está repleto de historias absolutamente fascinantes. Una de ellas te ruego que nos la cuentes, porque a mí personalmente me parece digna del arranque de una novela de misterio, porque da para echar a volar la imaginación. Me estoy refiriendo a la historia del cine clandestino. Sin duda, y que tal vez lo robe, ¿eh? Sí, bueno, es una historia increíble. En el año 2004, los responsables de las catacumbas detectan que hay un consumo de electricidad excesivo, inexplicable, en una de las zonas. Claro, zonas evidentemente de no acceso al público. Es una zona que estaba unos 50 metros por debajo de la tierra. Entonces convocan a una patrulla de la empresa eléctrica nacional francesa, bueno, era privatizada evidentemente, que acude a investigar, a ver qué pasa. Y descubren en una cámara al final de un pasillo, pues nada menos que un cine. Habían armado un cine con su pantalla panorámica, con sus butacas y con incluso una barra de bar. Esta patrulla de la empresa eléctrica pues vuelve a la semana siguiente para empezar a desmantelarlo al cine, y encuentra una nota que dice: no nos busquen, no nos van a encontrar. Evidentemente de los cinéfilos que habían armado y que utilizaban el cine, ¿no? Por supuesto que el cine fue desmantelado y
por supuesto que nunca encontraron a los responsables y a quienes disfrutaban de este cine subterráneo. Decía que la historia es digna del arranque de una novela o de una película de misterio, porque es que da que pensar. ¿Qué tipo de proyecciones había en ese cine clandestino? Puede que fuera algo inocente, algo como unas personas que les gustaba disfrutar del cine de terror, por ejemplo, pues en un ambiente sugerente, como podía ser este. Pero ¿y si lo que proyectaban era algo más sórdido? No lo sabremos. Las catacumbas dan para tanto que incluso tienen sus propios fans, gente que su hobby es precisamente las catacumbas. Sí, incluso se han puesto nombre. Son los catafil. Fil es, bueno, en castellano también, pero en francés decir como amigos de o amantes de. Sí, catáfilos sería la traducción, o la castellanización, sí. Es una buena traducción. Pues los catáfilos es un grupo que se dedica a entrar clandestinamente por los recovecos que salen a la calle de estas catacumbas y pues recorrerlas y también pues organizar reuniones, incluso organizar fiestas, porque ya que entramos, pues, ¿para qué vamos a limitar la visita, ¿no? Pues sí. Y bueno, es una sociedad secreta, tampoco nadie conoce a sus integrantes, aunque conocen la existencia, y que bueno, también una de las funciones de la policía es tratar de evitar estas reuniones. Es que lo cierto es que no tenemos ni la menor idea de lo que hay debajo de nuestras ciudades, aparte de los túneles del metro, que es una cosa a la que accedemos habitualmente. Se contaba en Madrid que una vez la policía del subsuelo se encontró ni más ni menos que con un burro vivo en las alcantarillas de Madrid o en los subterráneos de Madrid. Así que imagínate lo que no habrán visto esos túneles en todas las ciudades del mundo. Oye, aparte de estos ejemplos que nos has citado de el cementerio o de las catacumbas, ¿hay algún otro lugar desde el punto de vista de lo extraño, de lo misterioso, que sea especialmente digno de visitar en París? Bueno, por supuesto, por su historia, por lo mágico, la Catedral de Notre Dame, que si bien ahora está, como bien sabes, en proceso de reparación después de un incendio. No está en su mejor momento, sí. No está en su mejor momento, pero conserva sus historias y se puede visitar limitadamente. Y si alguien no tiene ganas de entrar, ya con contemplar su fachada y sus laterales, pues está lleno de historias en la misma fachada. Desde luego que sí. Pero París en realidad tiene muchísimos lugares, los bordes del Sena, hay muchísimos lugares en los que pescar historias y pues disfrutar de ellas, ¿no? Aquí en París. Pues París, la ciudad de Cyrano, del fantasma de la ópera, del jorobado de Notre Dame, de los mosqueteros, la ciudad luz, la ciudad que ha inspirado a tantísimos artistas, pintores, escritores, músicos y que ahora pues también puede servirnos de inspiración a los amantes del misterio. Fernando Blasco, muchísimas gracias por venir a compartir tu conocimiento a Días Extraños. Muchas gracias a vos, Santiago, y un placer conversar contigo.